Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver la vida de uno de estos psicoanalistas, amigo, discípulo directamente de Sigmund Freud, muy importante para la historia de esta corriente de la psicología. Si estás interesado o conoces a alguien que le pueda interesar, que le mandes este video, por favor. Siempre te voy a agradecer tu like, tu suscripción, que esto es gratuito. O si quieres dejar algún comentario o pregunta, con mucho gusto la puedes dejar aquí abajo y voy a estar muy atento para poderte responder. Bien, la labor de Otto Rank es muy extensa dentro del mundo del psicoanálisis, incluso llega a ser controvertida. Una de sus mayores lecciones es el trauma de nacimiento, uno de estos trabajos que separó a Otto Rank de Sigmund Freud. Y vamos a contar un poquito qué pasa, por qué sucedió esta situación. Así que vamos pues a hablar sobre su vida. Otto Rosenfeld, más conocido como Otto Rank, cambió su apellido por algunas dificultades que llegó a tener con su padre. Sí, como a muchos que les llega a pasar. Él nació también en Viena, Austria, en 1884, en el seno de una familia humilde y también trabajadora. Y poco a poco él fue escalando, ¿no? Estudió psicología y desistió de estudiar medicina por recomendación de Freud para que más adelante se doctorara en filosofía. Siempre estuvo, digamos, con los consejos de Sigmund Freud. Por eso mucho se les dice papá Freud, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que llegó pues a este círculo de la Sociedad Psicoanalítica de los miércoles, donde obviamente lo presidía sí, el fundador del psicoanálisis? Bueno, él publica sí, algunos libros, él fue escritor en este libro de El artista, llegó a manos sí, de Freud. Él lo leyó y quedó impresionado con su obra. Lo mandó a llamar a esta sociedad, donde llegó a ser secretario general. Bien, él fue discípulo, ¿sí? Desde los 21 años, ¿no? Y pues bueno, estrecharon muchos lazos, ¿verdad? Fueron amigos, no importando la diferencia de edad que ellos llegaban a tener. Pero sucedió la guerra, ¿no? Pasó sobre todo la Primera Guerra Mundial, esto en 1919. Para 1920 cambió su personalidad a palabras de Ernest Jones, un psicoanalista también de esta sociedad, que digamos que cambió su personalidad, su forma de ver, su forma de pensar, y que ahí empezó a tener también una separación en las ideas que tenía, ¿sí? Fue entonces años después, en 1923, cuando publica El trauma de nacimiento, que en general lo que habla es acerca de la situación angustiante que sufre el infante al separarse del vientre materno. Y pongámonos un poquito a analizar esta situación. En ese ambiente, ¿no? En el vientre materno, no tenía las sensaciones de frío, ni de hambre, ni de incomodidad. Vivía un ambiente de casi omnipotencia psicológica. Es a partir del nacimiento cuando empiezan a surgir estas sensaciones desagradables que implica el nacer, el sentir frío, el sentir hambre, el sentir incomodidad, el sentir cólicos, ¿no? El sentir dolor. Esto le va a producir al niño ese trauma de nacer, ¿sí? Por lo cual empieza a estructurar una de sus principales teorías de la personalidad. También esto lo empezó a separar, pues obviamente, de Freud. Freud le daba mucha más importancia a otras etapas del desarrollo. Todos sabemos, por ejemplo, en la fase del control esfinteriano, en la fase anal, y también en el complejo de Edipo, en la fase edípica, es decir, ya edades mucho más avanzadas, ¿sí? Entonces, lo que trataba de decir Otto Rank es que el hito más importante del ser humano es el nacimiento. Es el más complicado, es el más complejo, por el cual muchas personas no llegan a superarlo. Y piénsenlo por un momento. Lo más importante creo que para todos nosotros es poder independizarnos, ser una persona individual, original, única, separarnos de aquellas personas que nos dieron la vida, en este caso de nuestros padres, ya después del nacimiento, y lograr nuestra propia individualidad. Y esto es lo que pretendía Otto Rank, hablar de cómo el niño sí le cuesta mucho trabajo haberse separado de ese vientre materno.
¿Qué pasa? Después de 20 años de estar con Sigmund Freud, tienen esta separación, ¿sí? Y es más o menos en 1926 cuando ya digamos, se enemistan a nivel intelectual y trazan rumbos diferentes, ¿no? Freud le daba más importancia, como dije, pues al complejo de Edipo. Otto Rank también dice que la causa de la neurosis es el apego que tiene un adulto hacia un objeto, ya sea hacia una persona, una situación, hacia, pues digamos, un puesto, ¿no?, de trabajo, un puesto en la escuela, hacia una persona. Y cuando la persona no logra desapegarse, va a producir esta neurosis. Esto también pasa en las cuestiones también de tipo sexual o de tipo económico o de tipo, digamos, superficial del trabajo. Por eso vemos algunas personas que tienen alguna adicción y que no logran desapegarse de esto, va a producir esta ansiedad. Entonces, todo esto dice que es a partir, ¿sí?, de ese trauma de nacimiento. Entonces, lo que se va a buscar en la terapia de Rank es que la persona busque una individualidad, que busque un desapego de las cosas, que logre ser esa, como había dicho anteriormente, logre esa autenticidad y que supere esas resistencias que lo mantienen atado a un grupo, que lo mantienen apegado, amalgamado con una instancia social, ¿sí?, o con una persona en una relación neurótica, tóxica, ¿no? Tiene que desapegarse para lograr esa independencia emocional. El psicoanalista lo que entonces tendrá como objetivo es facilitarle al paciente dicho desapego, dicha independencia, que él tiene que aceptar su propia individualidad, es decir, que él no es su papá, que su pareja no es su mamá, que las personas pues no son aquellas cosas que nos llegaron a atar. Esto va a producirle angustia, así que para Rank, el psicoanalista debe de ser una persona cercana afectivamente, ser como un yo auxiliar, prestarle su yo para que logre esa mayor independencia y después obviamente lograr ese desapego. Hablando de la personalidad, él dice que tenemos una lucha existencial. Por un lado tenemos esas fuerzas internas que nos piden tener un apego hacia un objeto, a esa situación, y por otro lado lograr esa autosuficiencia que cuesta mucho trabajo y que incluso pues llega a tener dolor. Entonces el objetivo, como dije, de la terapia de Rank es renacer psicológicamente. Fíjate cómo habla de esta metáfora, ¿no? Habla del trauma de nacimiento, ¿no? Y cómo el logro psicológico es el renacer emocional, es decir, el darse cuenta para qué voy a vivir, mi objetivo de vida, el cómo me voy a desapegar, ¿no?, de lo que antes me ataba. ¿Y por qué no decirlo? El mayor desapego que tenemos que lograr es hacia la vida. Así es. Tenemos que desapegarnos hacia la vida. Incluso esto lo habla, ¿por qué no decirlo?, el budismo, ¿no? Entonces, hay que decir que la idea tiene cierta coherencia, cierta lógica, pero Freud lo que buscaba más es tener esa independencia acerca de que no puedo poseer a mi madre, de que mi madre no es mía, de que mi madre pues es de mi papá, ¿no?, en el complejo de Edipo, y tengo que lograr, digamos, esa superación con el complejo de castración. Es un tema un poquito más de Freud. Pero te pregunto a ti, ¿qué te hace más coherencia? Lo que decía Otto Rank y lo que decía Freud. Desde mi punto de vista, yo que no soy tanto de esta corriente psicoanalítica, no podría decirte cuál uno. Yo encuentro que tiene cierta lógica de acuerdo a lo que le pasa a un niño, de acuerdo a lo que le pasa a un recién nacido incluso, ¿no? Sí, pero no las tomaría como una referencia para el estudio de la personalidad. Pero bueno, te lo dejo a ti. Lo que sí puedo decirte es que es algo muy rico para ponerse a reflexionar y que, por supuesto, sí, tener una persona que tenga un gran apego a las cosas, a las personas, pues obviamente lo va a hacer muy susceptible a la ansiedad y la depresión. Eso sí, no tenemos digamos, ninguna duda, ningún psicólogo de cualquier corriente. Pero te lo dejo a ti. Espero haberte portado, y si fue así, te voy a agradecer mucho tu like, tu suscripción, que es gratuita. Algún comentario que tengas la puedes dejar aquí abajo. Estaré muy atento para poderte responder. Lo que sea lo que sea, yo te recomiendo mucho una mayor independencia y autosuficiencia. ¿Para qué? Para que estés bien. Hasta luego.